presentarles ahora el programa de esta sesión. Si nos dan, por favor, la próxima lámina, y les vamos a dar algunas indicaciones cómo interactuar para ir haciendo sus preguntas de modo de poder recogerlas adecuadamente para el momento del panel de conversación. Vamos a tener un espacio, vamos a darle 10 minutos a cada panelista, vamos a pedirles ajustarse lo más posible a los tiempos, de modo que podamos tener también un buen espacio para las preguntas, y a todos nuestros asistentes los invitamos a que en la plataforma, en la parte de abajo de la plataforma, hay una zona que dice preguntas y respuestas. Los invitamos a que vayan ahí dejando sus preguntas, de modo que, independiente de cuál sea el relator, al que quieran hacerle la pregunta, o si quieren hacer la pregunta al panel de forma extendida, para que podamos finalmente, en ese momento del panel de conversación y diálogo, recoger esas preguntas y hacerlas en vivo a nuestros panelistas de hoy. También los invitamos a que nos compartan sus impresiones en redes sociales con estos dos hashtags, Conversaciones en el Campanil y Alumni UDEC, y les recordamos que tanto este como todos los anteriores webinars están grabados y las presentaciones disponibles en la página web de alumni.udec.cl. Sin más, quiero dejar al rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra, a que nos dé un saludo de bienvenida. Rector, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela, y buenas tardes a nuestros panelistas del día de hoy, a todos los participantes, a los 165 hasta ahora participantes que están distribuidos desde Calama hasta Chillán, quienes han interactuado por el chat. Hoy tenemos un tema, tal como indicaba Marcela, un tema de extrema relevancia, ¿no es cierto? Salud mental en tiempos de pandemia, que junto con el cuidado de las personas y el cuidado del funcionamiento de nuestro país deben ser los temas clave. Hoy día, más que nunca, cuando las cifras que nos indican son preocupantes, recordar a cada uno de los y las asistentes que la primera línea somos nosotros, las personas, y salud y en los servicios de salud nos acompañan solo en aquellos momentos en que todo ha fallado. Así es que gracias por acompañarnos nuevamente en conversaciones en el panel. Es el quinto de una serie muy exitosa de conversaciones que ha desarrollado Alumni UDEC, y vamos a mantener estas actividades en el futuro, sabiendo que es un esfuerzo enorme del equipo de Alumni UDEC y de quienes participan en esta oportunidad. Muchas gracias, Andrea Salgado, por aceptar la invitación. También a Paulina Rincón y a Matías Irarrázaval por acompañarnos el día de hoy como panelistas. Muchas gracias, y vamos a escucharlos a quienes nos estamos esperando hoy. Muchas gracias, rector. Vamos a ir entonces a iniciar las exposiciones de nuestros panelistas. Vamos a partir con Paulina Rincón. Voy a pedir que me den las próximas láminas. Voy a presentar a Paulina. Paulina es psicóloga, doctora en psicología, es especialista en trauma, violencia y parentalidad positiva, académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, y quien ha tenido un rol muy activo en esta pandemia, llevando estos temas a la comunidad interna de la universidad, pero también compartiéndolos hacia afuera, a la ciudad de Concepción, a la región de Biobío y Ñuble, donde nuestra universidad está presente. Así es que muchas gracias, Paulina, tu espacio para que nos compartas tu perspectiva sobre los temas de salud mental en tiempos de pandemia y confinamiento. Gracias, Marcela. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a intentar ocupar estos 10 minutos en dejar algunas ideas muy básicas que creo que son interesantes para la reflexión posterior, que me parece que es lo más enriquecedor de este espacio. Agradezco la invitación de Alumni, y para mí es un honor. Hay muchas personas en nuestra Universidad de Concepción que trabajan en estos temas en salud mental, y bueno, empiezo. Así es que siguiente.
El trauma, yo creo que aquí hay que detenerse en algunos conceptos claves. Es un concepto súper manoseado, se utiliza muchísimo desde el 11 de septiembre, ¿verdad?, de las Torres Gemelas, ¿no? Desde nuestro 11 de septiembre se hizo más popular, y creo que a veces se le da connotación de trauma a cosas que no lo son. Se suele mezclar lo que es además el hecho extremadamente impactante con la reacción humana a ese hecho. Yo creo que nosotros quiero que nos centremos en la idea de que es un acontecimiento negativo muy intenso, es una experiencia que vivimos, que constituye una amenaza para la integridad física o psicológica de las personas, que con mucha frecuencia se asocia a una vivencia de caos, confusión, de fragmentación del recuerdo en el momento que está sucediendo, de ambivalencia, desconcierto, que tiene un carácter que las víctimas de distintos sucesos traumáticos describen como inenarrable, como algo que no pueden explicar, incomprensible, que si no lo has vivido no puedes entender lo que realmente está sucediendo. Y aquí me quiero detener que quiebra uno más de unos supuestos básicos con los que nosotros andamos por la vida. Las creencias de que el mundo es un lugar seguro, de que puedo confiar en los demás y de que podemos confiar en nosotros mismos. Estos son supuestos por los que deambulamos, ¿verdad? Con los que vivimos cuando estamos bien en términos de salud mental. Pero que se ha visto que transversalmente en distintos sucesos traumáticos, ya sea violación, abusos sexuales, violencia doméstica, violencia política o de Estado, terrorista, accidentes de tránsito, etcétera, en distintos sucesos traumáticos se quiebran, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, los sucesos pueden ser potencialmente traumáticos y eso es importante también relevarlo. Y las características emocionales que tenga la respuesta para la persona va a depender de algunos factores y va a variar en función de la variabilidad de sucesos traumáticos que hay, ¿verdad? El número de personas afectadas, tenemos sucesos en que se ve afectada una persona, ¿verdad? Una mujer víctima de violencia sexual, de un asalto sexual, o docenas, centenas con accidentes de tráfico, o miles o millares. Yo cuando hacía estas exposiciones en otras ocasiones ponía las guerras, las catástrofes, bueno, ahora agregué las pandemias, ¿verdad? Porque es un suceso potencialmente traumático. Y en la medida en que haya más personas afectadas, esto influye porque es menor la posibilidad de recibir ayuda, porque tus redes sociales también están afectadas. El número de veces que se repite el suceso potencialmente traumático o la duración, si es un episodio único, es algo que sucede una sola vez, ¿verdad? Me asaltaron y fue una vez. Si es algo que pasa de manera reiterada, por ejemplo, las personas o niños muchas veces y niñas que son víctimas de abusos sexuales en la infancia de manera reiterada, de manera crónica incluso, situaciones que se dan durante meses, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos en eso, entre manera reiterada y meses, porque además tenemos que tener claridad de qué estamos hablando cuando hablamos del COVID como suceso potencialmente traumático, de la enfermedad en sí, ¿verdad? De las consecuencias que se derivan de ella, y que se derivan de ella no solo porque se derivan de la enfermedad, sino porque se derivan de las medidas que hemos tomado para controlar la enfermedad, el confinamiento, los cordones sanitarios, el cierre de lugares de esparcimiento y de ocio, pero también cierre de establecimientos educacionales. Todo eso es altamente estresante y todo eso puede ir impactando a las personas. Y bueno, otro factor es la intencionalidad, ¿verdad? Los sucesos que son intencionales, causados intencionalmente por el ser humano, se ha visto en distintas investigaciones que afectan mucho más a la persona que aquellos sucesos que son, y lo pongo entre comillas, como desastres naturales, porque en realidad entre desastres, catástrofes, hay bastante cuestionamiento a cuán naturales son, porque hay cosas que suceden porque suceden, ¿verdad? La erupción de un volcán, pero luego hay una serie de reacciones y de decisiones que tomamos como sociedad que ya no son tan naturales y que pasan por la mano del hombre. Entonces, claro, si nosotros pensamos en el COVID, tenemos esas miradas, ¿verdad? Y por eso tenemos en si es producido por actividades humanas, pero no intencionado, lo puse en rojito, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos desde las teorías conspirativas de cómo se produce el COVID a todos los cuestionamientos en relación a qué hacen las otras personas para seguir incrementando lo que estamos viviendo, ¿verdad? Si nos reunimos en un culto, si salimos a jugar fútbol cuando se supone que no debemos reunirnos, si no usamos mascarilla, si el gobierno maneja o no maneja bien la situación, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la causalidad de lo que estoy viviendo, cómo llegan las ayudas, si se compra una caja de alimentos o me depositan el dinero en una cuenta, yo lo vivo como parte de la situación potencialmente traumática. Siguiente, por favor. Entonces,
tenemos que tener claridad en que estamos hablando de sucesos potencialmente traumáticos y nos vamos a referir aquí a la naturaleza del suceso potencialmente traumático. Este no es ocasionado por el ser humano, pero mucho de lo que hacemos tiene que ver con lo que nosotros como personas hacemos o dejamos de hacer. Es un estrés prolongado, ¿verdad? Hay una afectación colectiva y tenemos, a diferencia de otros sucesos de larga data, que también hay afectación colectiva y es prolongado, por ahora al menos la imposibilidad de poner fin a la amenaza. Y esa es una característica súper distintiva de esta pandemia frente a otros sucesos potencialmente traumáticos, porque nadie está realmente a salvo, no estamos seguros, no sabemos si nos vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar, y aunque tomemos muchas medidas de protección, no estamos realmente a resguardo. Por otra parte, en términos de características de las víctimas, la capacidad de afrontamiento y la vulnerabilidad de ciertos grupos que tradicionalmente son vulnerables a los desastres: niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres, porque tenemos inequidad social y las desigualdades se profundizan, pobreza, y otros grupos vulnerables que aparecen aquí, los cuidadores, el personal de salud, personas que están en una situación en que tomar y llevar a cabo las medidas de seguridad, como el confinamiento, como la cuarentena, suponen un riesgo porque vives violencia, porque vives abuso, porque no tienes cómo llegar a fin de mes, etc. Y esto se relaciona mucho con el entorno y las circunstancias, ¿verdad? Y aquí entra nuevamente la pobreza, que es transversal, la mala provisión de ayuda, las minorías, los grupos discriminados, y un contexto previo en nuestro país que puede ser distinto al de otros países, ¿verdad? Veníamos con una población que estaba si no traumatizada, al menos altamente estresada, ¿verdad? Por las situaciones que habíamos vivido desde octubre a la fecha. Siguiente, por favor. Pero también quería destacar que no solo tenemos efectos en lo individual y no solo tenemos efectos negativos, y por eso en esta diapositiva puse este esquema, ¿verdad?, entre niveles de reacción individual y colectivos y entre lo positivo y lo negativo. Solemos centrarnos en los trastornos, en la depresión, en los trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, los más comunes, los más estudiados en este tipo de situaciones. Hay otros: abuso de sustancias, droga, violencia, etcétera. Pero hay mucha investigación en el último tiempo respecto a resiliencia, son mucho más antiguos, que es un concepto, ¿verdad?, que alude a volver a los niveles de funcionamiento normal, pero incluso de crecimiento postraumático, de poder superar la situación y además relatar que has crecido como persona, que han habido cambios positivos debido a la experiencia vivida. Y en lo colectivo pasa lo mismo, se ha estudiado últimamente bastante en relación al crecimiento postraumático colectivo, y se han reeditado conceptos más antiguos de trauma psicosocial, que es un concepto que planteó Ignacio Martín Baró para referirse a lo que estaba sucediendo en la Guerra Civil del Salvador hace ya bastante tiempo. Esa tradición también se ha reeditado y hay bastante evidencia novedosa respecto a cómo el impacto de la situación traumática en lo negativo es un impacto colectivo, y creo que también es un concepto que debemos manejar. Siguiente, por favor. Otra cosa en la que quiero poner énfasis, o al menos alcanzar a decir algunas cosas, tiene que ver con el riesgo de psicopatologización. En la medida en que en estos temas nos paramos de una mirada que suele ser más bien individual y más bien desde lo negativo, podemos caer en este riesgo, ¿verdad? Subestimando el rol que tiene el contexto social y de vida, el tejido social, los recursos disponibles y el carácter dinámico y de proceso que tienen ciertas respuestas que se van dando en estas situaciones. ¿Y cuál es el riesgo con esto? Que ponemos foco en el daño, en el déficit, ¿sí? Y a veces dejamos de poner atención en lo positivo y en los recursos a los que debemos echar mano. Que ponemos el foco en el trastorno e intentamos muchas veces poner diagnósticos y etiquetas y qué es lo que me estará pasando, ¿verdad? Y la respuesta de los que estamos en esto es que son reacciones normales frente a una situación que es anormal. Además, no hemos terminado de vivir la situación potencialmente traumática, por lo tanto ni siquiera deberíamos estar pensando en hacer diagnósticos, a menos que estemos hablando de una persona que ya ha estado internada, ¿verdad? Y que ha fallecido a alguien y que está viviendo un proceso de duelo, porque ahí ya hay una vivencia concreta. Además de la pandemia, hay una pérdida específica, ¿verdad? Favorecemos el uso de fármacos, y esto no siempre es muy bueno y muy útil. Además, hay dudosa evidencia en algunos casos para ciertas situaciones, y tiene mucho que ver además con esta necesidad de dar respuesta al problema de manera bastante inmediata, más que con el trabajo en
en el colectivo y en el apoyo social, ¿verdad? Y ponemos el foco, por lo tanto, en el rol de los clínicos. De alguna manera, cuando psicopatologizamos la vida cotidiana, trasladamos a la persona el problema y también la solución, y se la pasamos a un clínico, ¿verdad? Problemas que muchas veces tienen un origen o un componente social importante y en el que nos deberíamos hacer cargo como Estado, como sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, yo quisiera que hiciéramos, y me imagino que para allá pueden ir las intervenciones de los siguientes panelistas, la mirada desde una evaluación psicosocial a una intervención psicosocial, y que pensemos en evaluar desde qué necesidades tienen las personas y las comunidades, y eso es lo que deberíamos estar pensando ahora en nuestro país, si hay estados emocionales que están desbordando, y cuáles son las capacidades que tienen, y las capacidades que tienen sus redes, y por tanto fortalecer esas capacidades, si hay factores que hagan pensar que las dificultades se agravarán o cronificarán, y claramente hay factores para pensar que eso va a ser así, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación muy compleja como país, y van a venir más muertes, lamentablemente, y van a venir más equipos de salud muy afectados, y más personas en situación de vulnerabilidad más afectadas aún, y con qué recursos personales, por lo tanto, comunitarios y sociales contamos para poder activarnos. En esa línea, por lo tanto, la intervención debe coincidir con la fase del suceso potencialmente traumático. Esto es algo que se dice habitualmente y que muchas veces tiene que ver con el post, pero nosotros vamos a tener un post bastante lejano, por lo tanto tenemos que estar haciendo intervenciones preventivas y promocionales ahora. Tenemos que asumir que las respuestas emocionales al suceso potencialmente traumático son normales, las respuestas emocionales negativas y las positivas, y que pueden coexistir, no son antitéticas, ¿verdad? Que la estabilidad emocional se basa en la seguridad material y no material, y por mucho que trabajemos en salud mental, y justamente quienes trabajamos en salud mental y amamos este ámbito y este tema, sabemos que no somos el centro del universo y que necesitamos que las personas estén bien en términos físicos y materiales para poder abordar lo que pasa en términos afectivos. Tenemos que reducir niveles de estrés habitual, y ahí hay toda una línea de trabajo en términos de autocuidado, indicaciones, cartillas. Yo creo que eso da para un conversatorio o webinar, como les decimos estas modalidades, aparte, para un seminario aparte, ¿verdad? Hay muchas indicaciones en el área en términos de centrarte en las batallas que te puedes centrar, en términos de cómo manejar las exigencias de los múltiples roles, en cómo generar espacios de autocuidado, en cómo incorporar actividades gratificantes o detectar actividades gratificantes en tu vida diaria. Eso desde lo individual, pero también desde lo colectivo, como instituciones educativas, por ejemplo, como empresas, como organizaciones, reducimos los niveles de estrés de nuestras comunidades. Aumentar los niveles de apoyo social es otro factor que aparece permanentemente, que ayuda a prevenir secuelas negativas, ¿verdad? Y aquí es tan clave este cambio de concepto al que aludía Marcela, ¿verdad? De no distancia social, sí distancia física, ¿verdad? Lo que más necesitamos es aumentar los niveles de apoyo social y reforzar la práctica de hábitos de vida saludable. Y ahí también hay toda otra línea de intervención en términos de horarios de sueño, de alimentación, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Es fácil decir comer súper variado, pero bueno, hay que ver cuánto cuestan las frutas y las verduras, entonces hay que tener también orientaciones concretas y específicas a las realidades de las poblaciones y de los grupos con los que estamos trabajando, en, como les digo, sueño, alimentación, horarios, rutinas, tiempos de descanso, hábitos y práctica de actividad física, etc. Yo creo que eso, como para un contexto inicial, creo que estoy en el tiempo. Un tiempo, sí. Perfecto. Súper. Te iba a dar un aviso ahí, pero justo terminaste, Paulina. Súper interesante porque nos ayudas a contextualizar la situación actual desde una mirada de como una situación traumática, ¿no? Que tú comentabas muy bien ahí el riesgo de psicopatologización de esto, y de ahí la relevancia de la prevención y del apoyo psicosocial, que entiendo que justamente ahora Matías Irarrázaval, a quien vamos a darle la palabra, nos va justamente a ilustrar sobre cuál está siendo desde la política pública la mirada de salud mental para esta pandemia. Y yo estuve leyendo ese documento que sacó la mesa sobre salud mental, y se entiende que salud mental y apoyo psicosocial son una palabra compuesta hoy día. Entonces,
mucho de ello tiene que ver con lo que nos va a compartir Matías ahora, y le pedimos a Viviana, que está pasándonos las presentaciones, que podamos ir a la presentación de Matías. Mientras tanto, yo lo voy a presentar. Matías, ¿estás por ahí? Ya estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Mientras Viviana pone tu presentación, porque estábamos haciendo un pequeño ajuste, yo quisiera presentar a Matías. Matías es psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, es director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y además es especialista en evidencia e investigación de la unidad de salud, para la unidad de salud mental de la OMS, así es que entendemos que estás muy conectado, Matías, con cómo se está viendo, digamos, los impactos de esta pandemia en la salud mental, y cuáles son todas las herramientas y recursos que pueden ponerse a disposición desde la política pública para abordarlo en una lógica de prevención y ¿no es cierto?, de prevención, de contención, y también con líneas bien concretas de apoyo. Efectivamente, después tienen que bajar al territorio, y ahí vamos a pedirle a Andrea, a quien le toca implementar, ¿no es cierto?, estas políticas que salen desde el nivel central, que nos complemente con esa visión y cuáles han sido las experiencias previas para también con el manejo de otros desastres, ¿no?, de otros traumas importantes que podemos usar, digamos, en esta situación. Así es que, no sé si estamos ok con la presentación de Matías. Primero agradecer, Marcela, por la presentación y en especial al señor rector por la iniciativa y a toda la comunidad alumni que están conectados y que permiten, ¿cierto?, mantenerse conectados en estos conversatorios que son tan importantes como para ir analizando una situación tan compleja como es actualmente la pandemia. Y que agradezco mucho la invitación. Y quiero mandarle un especial saludo a todos los equipos de salud mental, Andrea, y a todos los equipos que están trabajando fuerte en la primera línea desde el punto de vista del trabajo diario y tan exhaustivo que están haciendo para poder detener los efectos de la pandemia en la población. Matías, te vamos a pedir que tú compartas tu presentación, porque ahí parece un problema de ajuste de compatibilidad. Entonces, perfecto. Entonces te dieron las credenciales para poder compartir pantalla. Lo voy a hacer. Un segundo. Debería funcionar. No sé si alcanzan a ver la pantalla. Perfecto. Déjenme ver si funciona ahora. ¿Alcanzan a ver? Perfectamente. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Marcela. Bien, entonces, efectivamente voy a tratar de enfocarme, después de la muy buena presentación anterior, de elementos más que van en la línea de la protección de la salud mental desde la política pública. Y como les estaba comentando, quiero partir haciendo un buen homenaje y también reconocimiento a las personas que están trabajando en el día a día para poder atender a la cantidad de personas que están contagiadas, pero también para tratar de reducir los efectos del coronavirus en la población. Hay testimonios muy importantes, estos son testimonios reales, ¿cierto? Enfermeras, profesionales, que están trabajando en la primera línea, que hablan del número de pacientes con COVID que estamos recibiendo aumenta rápidamente todos los días, y todos nos preocupamos por lo que sucederá, ya que empeorará si empezamos así. Me he puesto a llorar varias veces al darle noticias a la familia por teléfono y escuchar sus frustraciones con la esperanza de que un familiar comience a mejorar pronto. Otro profesional hablando cuando estaba trabajando en la unidad COVID, algunas enfermeras no querían comer ni beber durante 12 horas porque tenían miedo de tener que atender y ponerse el mismo equipo de protección personal. Estos son pequeños ejemplos del impacto que genera el trabajo en una situación de crisis y digamos, de emergencia, como es una pandemia. Y que se describió anteriormente muy bien el efecto, incluso a nivel de trauma que puede generar, ¿cierto?, en
en la población de funcionarios y profesionales de la salud. Hay muchos factores estresores. Sabemos de que el tema de la bioseguridad y el tema de tener que usar elementos de protección personal, especialmente cuando esos elementos no están disponibles, la exposición y el riesgo de estar infectados, el temor de contagiar a otros, muchos profesionales que llegan a sus casas con temor de poder transmitir, ¿cierto?, contagiar a sus seres queridos. El estado de alerta y vigilancia, porque si ya están al límite los profesionales o funcionarios de la salud en general, ahora requieren estar más atentos, ¿cierto? Y estar más precavidos en relación a una serie de cosas. El entorno laboral es mucho más demandante ahora y hay menos posibilidades para recurrir a la red de apoyo social, por lo que justamente se comentaba, ¿cierto? Como el distanciamiento social, o mal entendido, cuando ese es un distanciamiento más bien físico. Sin duda que aumentan los conflictos, la dificultad para conciliar la vida privada, la vida familiar, la vida laboral, donde la carga para la mujer es aún mayor. Y ahí es una triple carga. Se hablaron de los determinantes sociales, el género es un determinante social importante que impacta en la salud mental. Más encima los profesionales de la salud, que mayoritariamente son mujeres. Y que ahora están sobrecargadas, ¿cierto?, con el tema de tener más funciones aún en la casa, teleeducación y menos disponibilidad de apoyo. Sin duda, digamos, de que es una sobrecarga excesiva que se nota principalmente en las mujeres. También se destaca la, digamos, inequidad en el acceso a medios tecnológicos, y que en ese sentido hay una descripción de que hay menos acceso de Internet para las mujeres. Son varios factores involucrados y que eso entonces afectaría también su red social. Hay más exigencia, riesgo laboral, distanciamiento social, cierre de escuelas. Y así se ha planteado, ¿cierto?, que algunos hablan de los héroes, y que muchos profesionales y funcionarios de la primera línea no solamente no se reconocen así, sino que no les gusta el término, porque el héroe parece ser invencible. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que los funcionarios tienen sintomatología depresiva, de ansiedad, de insomnio, estrés, e incluso tenemos casos también de riesgo suicida y de suicidio. Pero también hay factores protectores, y eso es importante conocerlo. Para los profesionales, exalumnos de la universidad que estén trabajando en el área, tener información consistente y clara sobre lo que está sucediendo, confianza en los líderes, orientación de los centros hacia la protección de los trabajadores, orientaciones claras, provisión de los medios de protección, estrategias que permitan, digamos, la contención emocional, apoyo en el trabajo, apoyo social, desarrollo de competencias para enfrentar el estrés. Yo creo que incluso los equipos de UCI, los equipos especializados, unidades críticas, que están acostumbrados a trabajar en altos niveles de estrés, no se imaginaban que esto podía empeorar, y están viendo una cantidad de pacientes y una cantidad de fallecidos muy por sobre lo normal. Identificación de trabajadores con mayor riesgo también es una estrategia que permite hacer un cribado y una prevención más temprana. Y en forma más global uno ve que el COVID está afectando a los trabajadores, pero está afectando a la población en general. Y entonces uno ve que en la estrategia de desarrollo sostenible que tiene la OMS para el 2030, varias de ellas están afectadas por el COVID. Y entonces en ese sentido hablamos del género y cómo está empeorando, ¿cierto?, el tema de igualdad de género, como consecuencia del COVID. También había un ODS que tenía que ver con el fin de la pobreza, y estamos viendo que está aumentando la pobreza. Más de 11 millones de personas han entrado en la pobreza durante estos meses a nivel mundial. El trabajo se está precarizando y estamos teniendo más desigualdades y más inequidades que teníamos antes de la pandemia. La educación está muy disminuida, ¿cierto?, y muy amenazada desde el punto de vista de la suspensión de la educación escolar y el cierre de la mayoría de las escuelas a nivel mundial. Y entonces, en ese sentido, vemos de que el COVID ha producido un efecto que sin duda que afecta también la salud mental. Entonces, vemos que estos efectos, así como afecta a los trabajadores, afecta también la salud mental de la población completa.
Y voy a tratar de ser breve, pero también es bueno reconocer algunas acciones o líneas de acción que se están desarrollando y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos un plan de acción COVID. Y es un plan de acción específico para salud mental que se ha ido alimentando del trabajo, por ejemplo, de la Mesa Social, de la Universidad de Chile, pero también donde han participado profesionales de la Universidad de Concepción, equipos de investigación y otros, digamos, grupos como para poder alimentar lo que son estas líneas de acción. Son 8 líneas de acción y voy a ir desarrollando brevemente algunas de ellas desde el punto de vista de acciones que se están realizando. La primera tiene que ver con continuidad y fortalecimiento de la gestión de la salud mental a nivel sectorial. Es un desafío porque la mayoría de las personas con enfermedad mental la tienen de forma crónica y por lo tanto es necesario adecuar la red, apoyar la promoción de las acciones de salud mental, apoyar el funcionamiento de la red y optimizar los recursos para mejorar el funcionamiento de los diferentes dispositivos. Y eso sin duda que ha sido un desafío. Si normalmente o habitualmente y históricamente la red de salud mental estaba al límite, hoy está sobrepasada desde el punto de vista de la capacidad de respuesta y por lo tanto la necesidad de reforzarla es fundamental. En segundo lugar, la coordinación institucional e intersectorial. Hablábamos de los efectos de la pandemia a nivel poblacional. El efecto no es solamente en salud, y de hecho se ha discutido mucho del efecto transversal y amplio que tiene la pandemia. Entonces, en ese sentido, la acción tiene que ser articulada con otros actores públicos, con la sociedad civil, con las universidades, y en eso se están haciendo algunas acciones desde el Ministerio de Salud y los equipos de la red, como es una red de líneas de asistencia telefónica. Nos damos cuenta de que la persona, al no poder ir a los centros de salud, puede conectarse, pero de a poco empezamos a encontrar de que se generaron más de 100 líneas de apoyo a nivel nacional para salud mental. Entonces se hizo un catastro y se está mejorando la calidad de ellas mediante capacitación y uso de protocolos. Y sin duda también activar la mesa técnica intersectorial como para trabajar con todos los sectores involucrados y no solamente de salud. ONEMI, UNICEF, JUNGI, educación y así. O sea, la verdad es que la respuesta tiene que ser mancomunada. Se han desarrollado recomendaciones donde quiero destacar al equipo de Andrea Salgado y a muchos otros equipos que han desarrollado recomendaciones y documentos locales que han sido incluso de mayor repercusión que los que podemos hacer nosotros a nivel central por la pertinencia territorial y por la pertinencia local que tienen. Pero sin duda en el sitio del MinSal pueden encontrar muchos otros documentos que se han desarrollado y también la OMS o OPS ha desarrollado. En la gestión de la información es fundamental porque básicamente nos damos cuenta de que la información válida, oportuna, permite que las personas tomen mejores decisiones. Se hablaba anteriormente del efecto traumático. El efecto traumático también se puede ocurrir con relación a noticias repetidas en el tiempo, especialmente en población infantil, pero también en adultos puede generar mucha angustia la información que no sea digamos, entregada en forma adecuada, pero que tampoco sea consistente. Entonces, desarrollar sistemas que permitan el monitoreo de las acciones, registro de acciones, monitorear la situación de la red y visualizar experiencias de la red y del intersector es fundamental en la gestión de la información. En la línea 4, formación y lineamientos técnicos para intervención, que como les explicaba antes, es generar lineamientos para la red y entre la red, que es tan importante porque esto no es H1N1, no es, digamos, un volcán en erupción, no es un terremoto, es una pandemia completamente especial desde el punto de vista de la experiencia que teníamos en emergencia y desastre. Y así aplicar lo que en Biobío y en muchas otras regiones se ha implementado de la primera ayuda psicológica, que puede brindar ayuda y apoyos prácticos de manera no invasiva, evaluando necesidades y preocupaciones, ayudando a las personas a atender sus necesidades básicas de escucha, de reconfort, de ayuda y de protección, para evitar entonces los efectos que puede causar
el evento traumático. Y en esto los equipos han sido muy asertivos y muy activos de poder replicar y poder ampliar la intervención PAP o primera ayuda psicológica. En grupos específicos, sin duda que debemos pensar en personas mayores, en niños, que tienen reacciones diferentes, que tienen problemas diferentes asociados a la pandemia, pero también grupos específicos asociados a migrantes, asociados, por ejemplo, a personas en situación de calle y tantos otros que requieren una respuesta que sea sensible y oportuna, entendiendo toda la vulnerabilidad biopsicosocial que tienen. Entonces, esa es un área de desarrollo muy importante. También la educación y comunicación social, donde es necesaria la estrategia comunicacional y recomendaciones para la población que sean claras y que permita a la población incluso poder entender mejor por qué es necesario mantener la cuarentena, por qué es necesario cuidarnos entre nosotros, por qué es necesario mantener el aislamiento físico y de esa forma tratar de evitar el contagio. La comunicación de riesgo es un elemento fundamental en la respuesta a la emergencia y es algo que se ha desarrollado pero en forma muy parcial y que requiere mucho apoyo en todas las regiones y a nivel nacional e internacional. Hay algunos, digamos, guías que se han desarrollado, que están disponibles. Andrea las tiene en el caso de que las necesiten, pero también se las puedo enviar con recomendaciones concretas para la población. O sea, qué hacer en caso de... pero sin duda que esas guías por sí solas no hacen nada, hay que generar, ¿cierto?, una difusión y también una mejoría de la comunicación con la población. Hablamos de la necesidad de cuidar al personal que cuida, cuidar a los que cuidan, y partir la presentación hablando de eso porque es de las líneas más importantes, y para ello se siguen desarrollando alternativas de apoyo psicológico remoto mediante salud digital y cuidado institucional mediante planes de acciones locales. Y finalmente, la última línea es de fortalecimiento comunitario. Yo creo que hay que reconocer que las comunidades, el trabajo local, es probablemente el más cercano a lo perfecto, a lo ideal, desde el punto de vista de cómo se genera la respuesta, cómo se lidera la respuesta y cómo la respuesta considera los elementos territoriales y pertinentes a la cultura en cada una de las regiones y grupos y comunidades. Entonces, trabajar con las organizaciones de base de la comunidad, mejorar la participación de la comunidad, apoyar las iniciativas comunitarias, son parte de las acciones que se han desarrollado y que tienen que ver con la base de salud mental comunitaria que tiene el Plan Nacional de Salud Mental. Creo que las cosas que se pueden seguir haciendo en salud mental es mejorar las acciones de salud mental. Hay mucho por hacer y para eso necesitamos mayor presupuesto. Esto parece, digamos, un mantra de la repetición, pero la verdad es que especialmente en emergencia necesitamos más recursos como para poder generar todas las acciones, proteger y fortalecer los servicios, los programas y las acciones que se estén realizando, especialmente aquellas que tienen que ver con la atención primaria. La atención primaria es la base desde el punto de vista de la red de atención como para poder hacer prevención y atención adecuada de las personas. Fortalecer también los cuidados del personal de salud, y eso hay que seguirlo haciendo de forma muy enérgica. Gestión de la información y comunicación, como les explicaba, es de las cosas más pendientes desde el punto de vista de avance que tenemos. Mantener y potenciar el trabajo intersectorial, no considerar que este es un problema solo de salud, al ser, por así decirlo, una infección o un riesgo contagio, entonces esto debería ser un problema de salud. Sabemos que es mucho más amplio y requiere trabajo intersectorial, e incorporar el componente de salud mental en la investigación, aprovechando que hay muchos alumni que probablemente están todavía involucrados en investigación. La misma Universidad de Concepción hay que tratar de priorizar la investigación en COVID y salud mental. En forma intersectorial, colaborativa, creo que es la forma en que podríamos ir avanzando. Hay una iniciativa nueva desde el punto de vista presidencial, que es el programa Saludablemente, que busca reunir y potenciar las iniciativas en salud mental que se están haciendo para el COVID, donde hay una mesa de expertos, donde muchos profesionales de la Universidad de Concepción están colaborando como expertos dentro de los grupos
como para poder avanzar en soluciones rápidas que permitan entonces mejorar la salud mental de la población. Y bueno, van a haber otras noticias que se van a ir desarrollando con este programa. Quiero terminar agradeciendo a la Universidad de Concepción y al grupo de alumni de la oportunidad de poder presentar y muy atento a las preguntas que puedan tener y al conversatorio que puede venir después de la presentación. Muchas gracias. Excelente, Matías. Nos has dado un panorama muy interesante de cómo está desde la política pública abordándose todas las consecuencias de esta pandemia en la salud mental. Y muy interesante también conocer ahora una visión complementaria. Andrea, tú decías, es quien está en el frente, está en el territorio, llevando todos estos lineamientos a la aplicación concreta. Y es muy importante y muy interesante la experiencia que Andrea ha tenido en otros episodios complejos de desastres, ¿no? Y donde muchas de esos aprendizajes, esa red de colaboración que se ha formado, es hoy día una herramienta, es hoy día pudiéramos decir, algo que podemos poner en valor para que efectivamente esto llegue de alguna forma a la población. Entonces, te damos, Andrea, ahora vamos a presentarte. Muy brevemente voy a pedirle a Viviana que nos vuelva a poner la presentación. Y vamos a presentar a Andrea Salgado, quien es psicóloga, una miembro de nuestra comunidad Alumni UDEC, coordinadora del programa de salud mental de la Seremi de Salud del Biobío, a quien dejamos ahora con la pantalla. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la instancia de poder conversar, ¿cierto? No solo desde el punto de vista teórico, en este caso de la política pública, de los aspectos más académicos, sino que también poder presentar un poco la parte práctica, cómo se está llevando la política pública. Así que en estos breves minutos mi idea es poder contarles un poco respecto a la experiencia regional, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el eje intersectorial, como mencionaba Marcela, respecto a cómo finalmente esta red de colaboración baja esta serie de ejes que presenta la política pública de salud mental. Si me pueden dar la siguiente, exacto. Andrea, te pedimos que te acerques un poquito más al micrófono porque se escucha un poco bajo tu... Ya, dame un segundo porque puede ser que también se mejore con el... Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha un poco mejor? Perfecto. Entonces lo que les mencionaba es que para ello nosotros nos hemos basado en el modelo de protección de la salud mental y la gestión del riesgo, que tiene este propósito, ¿cierto? Como su nombre lo indica, de proteger la salud mental de la población en el ciclo del riesgo. Hay una serie de lineamientos, de orientaciones que están apuntando a precisamente fortalecer las capacidades con otros actores, con esta red, ¿cierto? En este caso del sistema de protección civil. Y hay una serie de ejes estratégicos que son también los que toma el Plan Nacional COVID y que nosotros venimos desarrollando en el territorio desde ya el año 2018, que es cuando surge este modelo. Vamos a ir revisando cómo es la bajada de estos ejes estratégicos que ya además se mencionaron en la presentación anterior. Si me pueden dar la siguiente. Entonces, la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil lo estamos realizando a través de una mesa intersectorial de protección de la salud mental y apoyo psicosocial que se forma a partir de los incendios forestales del verano del 2017. Esta es una instancia que es coordinada con ONEMI regional y donde se invita a participar y forman parte de ella como miembros, ¿cierto?, estables. Esta mesa funciona de manera habitual, mensualmente, y participan instituciones del ámbito público, del ámbito privado, organizaciones, algunas de ellas incluso que se conforman para efectos de las emergencias o los desastres, como son muchas de las organizaciones voluntarias, y forman parte de esta instancia intersectorial que lo que pretende es coordinar la respuesta para evitar la sobreintervención, optimizar el uso de recursos, ¿cierto?, y dar una respuesta, un diseño de la respuesta acorde a las necesidades propias de la emergencia que está en curso. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor?
Entonces, en ese sentido, nosotros ponemos en el eje del trabajo algunos de los aspectos que mencionaba Matías, ¿cierto?, que son fundamentales para poder efectivamente dar una respuesta coordinada. Como sector, nosotros tenemos un sistema, ¿cierto?, de gestión de la información, y estamos, ¿cierto?, propiciando, por otro lado, ¿cierto?, también que esta gestión de la información levante toda la información del intersector que se desarrolla durante las emergencias, porque es muy importante que efectivamente haya un puente, ¿cierto?, entre esta información para la toma de decisión. Entonces, en ese sentido, nos pilla esta pandemia precisamente trabajando sobre un proyecto de una aplicación móvil que permite tener en tiempo real, ¿cierto?, la información del intersector respecto a sus acciones de salud mental. Pretende responder a algunas cuestiones que son muy importantes en la toma de decisión respecto a quién está en el territorio, qué es lo que está haciendo, en qué momento, en qué lugar está. Específicamente para los incendios forestales del 2017, nosotros al hacer este ejercicio, claramente no con este nivel de tecnología, pero al hacer este ejercicio pudimos efectivamente redirigir la respuesta y darnos cuenta de cómo las intervenciones estaban siendo focalizadas en algunas comunas por sobre otras comunas con también necesidades específicas, o porque efectivamente las instituciones habían tendido, ¿cierto?, a ir a comunas en específico. Entonces, nos permite también este trabajo poder hacer esa redirección, y seguimos trabajando en eso porque obviamente es un gran tema, el tema de la gestión de la información, y que tiene que seguir avanzando y desarrollándose. La siguiente. Respecto a la formación y los lineamientos técnicos, aquí hay un trabajo previo regional que también data del año 2017, principio del 2018, que tiene que ver con el proyecto de formadores en primera ayuda psicológica. Para nosotros es muy importante que estas capacitaciones en general de herramientas, de formación, se den en las etapas de preparación. Y en ese sentido, en la región contamos con una serie de recursos intersectoriales también, de profesionales de estas instituciones que son miembros de la mesa y otros que se han formado en primera ayuda psicológica y que son un recurso muy importante cuando se produce el evento y se requiere la respuesta. Ahora, sin perjuicio de eso, como decía Matías, desde el Ministerio se está haciendo una importante bajada para poner a disposición una serie de herramientas a través de la entrega de teleconferencias, que nosotros también distribuimos a través de estas instituciones que forman parte de la mesa, y también el curso de formación básica en primera ayuda psicológica, que también está disponible para que pueda acceder, ¿cierto?, todos aquellos equipos, profesionales, funcionarios o personas de la comunidad que están brindando este apoyo. Entonces nosotros hacemos este nexo también entre estas instituciones para poder hacer difusión de estos lineamientos, poder guiar, ¿cierto?, los procesos de apoyo de salud mental y psicosocial que están desarrollando las instituciones que forman parte de esta red de colaboración. La siguiente. Y respecto a los grupos focalizados, ¿cierto? Bien lo decía Paulina también, es muy importante tener esta identificación. Aquí yo puse algunos, ¿cierto? Pero la verdad es que son muchísimos más. Aquí puse los más representativos, los que también tienen que ver con otras emergencias que nosotros hemos abordado. Y por eso para nosotros es muy importante que en esta mesa de trabajo exista, ¿cierto?, la representación de instituciones que trabajan específicamente con estas poblaciones, pues nos permite también diseñar una respuesta, efectuar planes y acciones que atiendan a las necesidades específicas de esta población. En contextos de emergencia, ¿cierto?, lo que nosotros hemos experimentado es que es necesario que tengamos acciones y políticas específicas para estos grupos, porque son muchas veces necesidades, ¿cierto?, que son muy distintas. La siguiente. Y respecto a la comunicación social, un poco este nexo, ¿cierto?, que se hacía con el fortalecimiento comunitario también y lo educativo, nosotros creemos que es muy importante, y de hecho veníamos desarrollando un trabajo también directamente con la comunidad. La comunidad muchas veces tiene la respuesta respecto a cómo actuar, cómo quiere la información, cómo puede acceder y cómo le parece también poder abordar
la respuesta y los diseños que se hacen. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un trabajo también muy fuerte de recuperación de la memoria. La región ha sido, ¿cierto?, presa, por decirlo de alguna manera, de muchas emergencias. Entonces nosotros veníamos desarrollando también una línea de trabajo que tenía que ver con la memoria de estas emergencias, de cómo también está ahí una serie de aprendizajes de la comunidad que es muy importante que estén a disposición de lo que nosotros podamos hacer dentro de la política pública. También un contacto importante con la academia, con los estudiantes, ¿cierto? Por eso también levantamos estos ejercicios de concursos, de video educativo, porque también creemos que estas gráficas, los videos, todo lo que surge tampoco pueden surgir necesariamente, ¿cierto?, de lo institucional, de este grupo, ¿cierto?, de organizaciones que forman parte de la mesa, sino que necesitamos tener la visión de estos grupos específicos, como son los jóvenes, como son los adolescentes, o en este caso los universitarios. Porque si no, ¿cierto?, todas estas gráficas que nosotros tenemos, por ejemplo, del COVID, video, yo aquí pongo algunos ejemplos, guías prácticas, pierden sentido cuando bajan a la comunidad. Entonces, ahí también nosotros hacemos este nexo para que este material tenga concordancia con específicamente lo que está la comunidad solicitando. La siguiente. Y el desafío, ¿cierto?, que un poco viene a sumar respecto a lo que mencionaba Matías, creemos que el desafío es extenso y tiene que ver con precisamente visibilizar la necesidad de salud mental en todo el ciclo de la gestión del riesgo. Nosotros hoy estamos, ¿cierto?, en el proceso de respuesta, en el proceso del durante, que todavía no sabemos cuánto tiempo va a ser eso, pero también la salud mental y quienes quedamos, ¿cierto?, trabajando en eso, Paulina decía muy apasionadamente, y yo sé que es así, ¿cierto?, los que estamos en esta materia, viene un tiempo que es el tiempo de recuperación, y que también es muy largo y que también requiere de un plan de acción muy fuerte también. O sea, el tema de salud mental no es un tema que esté necesariamente circunscrito a la etapa de la respuesta. Y también relevar la etapa de preparación. Yo diría un poco que la reflexión de nuestra experiencia tiene que ver con todo esto que pudimos hacer antes. Cuando nos pilla el evento, nos pilla, ¿cierto? Y podemos dar una respuesta en relación a todo también lo que es esto de la preparación, el recurso que pudimos capacitar, el vínculo que hicimos con las comunidades, el vínculo de colaboración que hemos hecho con todas estas instituciones. O sea, fue muy fácil activarnos, fue muy fácil que fluya la conversación, que efectivamente nos comuniquemos y nos informemos entre nosotros de lo que estamos haciendo, porque nos conocemos, porque venimos haciendo un trabajo. Entonces, creo que es muy importante que la salud mental no sea, ¿cierto?, en este momento solamente muy importante, muy trascendental y muy priorizado, sino que creo que en todo el ciclo de la gestión del riesgo tiene que ser muy priorizado el tema de la protección de la salud mental frente a emergencias y no solamente cuando ocurren los eventos. Así que eso, yo muy brevemente espero haber cumplido con el tema de los minutos del tiempo y volver a agradecer la invitación. Muy feliz además de hacerlo no solo desde mi rol desde la Seremia de Salud, sino que también desde mi formación como alumni de UDEC, porque además me mantengo muy vinculada, no solo a nivel personal, sino que desde mi rol en la universidad, ustedes vieron también que la universidad forma parte de esta mesa de trabajo a través del Departamento de Psicología, a través de la Facultad de Medicina, así que la verdad es que el nexo sigue siendo muy fuerte, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Estamos estupendamente en el tiempo, tenemos un espacio para hacer consultas. Hay hartas consultas en la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de agrupar algunas de ellas para ir dándole la palabra a cada uno de ustedes. Una de las primeras preguntas es para Paulina, dice, ¿cómo, lo comenta, déjenme mirar por aquí, ¿cómo se podría, cuáles son acciones que pueden resultar útiles para trabajar con las comunidades de modo de hacer una labor preventiva?
Como tú decías ahí, es una pregunta de Diego Jiménez, es incierto el futuro. Seguramente va a haber durante un tiempo largo este proceso. ¿Cómo entonces se puede trabajar con las comunidades y hacer también una acción en línea de lo que estaban comentando, uno de los lineamientos, ¿no es cierto?, que es de estas redes de contención que pueden ser muy útiles en estos momentos? Hola Diego, encantada de saludarte. Yo creo que es clave el trabajo con y para las comunidades. Andrea lo señaló en cierta medida, yo creo que es parte de la lógica de intervención psicosocial comunitaria, ¿verdad? En base a las necesidades que las comunidades tienen, en base a los roles que deben desempeñar las distintas personas que requieren ayuda. Mi impresión es que es clave el acompañamiento, y el acompañamiento debe ser lo más cercano posible, y rescato y relevo y felicito la mirada de Matías en relación a lo intersectorial. El acompañamiento no pasa solamente por los profesionales de salud de los CEFAM, el acompañamiento va a estar y va a ser transversal a los distintos recursos comunitarios que aparecen. Nosotros estuvimos a punto en algún momento de perder, por ejemplo, el programa de habilidades para la vida, en algún momento de esta catástrofe en que el gobierno estaba tratando de organizar recursos y destinar recursos. HPV de Junaeve, para quienes no lo conocen, es un programa, un dispositivo reconocido a nivel internacional como un dispositivo de salud en el contexto escolar, y como ese hay más. Entonces yo creo que el acompañamiento desde el rol en que se esté para acceder a aquellas personas y ayudarles en los distintos roles. A quienes son madres, padres de niños pequeños, bueno, van a necesitar apoyo y contención respecto al manejo de los niños en casa, de los requerimientos en términos de establecimientos educacionales, con los distintos niveles que hay y las distintas realidades que vivimos en el país, desde los padres que no saben y no tienen las habilidades como para poder ayudar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, a otros que a lo mejor las tienen, pero que están trabajando fuera de casa y no tienen con quién dejar a los niños o cómo apoyar, o con la persona con la que dejan a los niños no puede apoyar en ese trabajo. La culpa, la angustia, el estrés que significa para madres y padres, por ejemplo, en eso, es un trabajo que desde Junji, desde Integra, desde HPV, desde los establecimientos educativos, los profesionales que trabajan ahí pueden acompañar. Aquellas personas que tienen al cuidado adultos mayores, ¿verdad? Lo mismo, la carga que significa en términos de cuidado, que además en general asumimos las mujeres en la sociedad, el multirol, ¿verdad? La corresponsabilidad en la crianza. Entonces ahí hay un acompañamiento, pero permanentemente con psicoeducación, ¿verdad? Con cómo podemos distribuir esas tareas, con cómo podemos hacerlo, con cómo podemos organizar los tiempos, con estrategias sencillas, didácticas, prácticas, que permitan que la persona se sienta acompañada, se sienta entendida, que tenga un espacio de contención emocional, que pueda tener rabia por tener que hacer lo que tiene que hacer, aunque sea con personas a las que quiere y a las que tiene cariño, pero está cansada, tiene rabia, tiene sueño, no sabe cuándo va a terminar esto. Tener ese espacio de contención, pero también tener la posibilidad de entregarle estrategias en función de lo que la persona quiera. Por eso yo creo que eso es desde las comunidades, desde las necesidades locales, no venir con la receta, decir esto se hace así, esto se organiza acá, sino cómo puedo ayudar, de qué manera puedo acompañar. Yo creo que esa es la mirada que los profesionales que trabajamos en salud desde los distintos sectores debemos tener. Excelente. Hay varias preguntas, voy a tratar de juntarlas. Pablo Sea, por un lado, Andrés Contreras, otras personas. Una pregunta para Matías, en el sentido, tú mencionaste esto de la intersectorialidad, y hay varias personas que preguntan cómo se hace para abordar el tema de salud mental en esas comunidades, sobre todo donde hay pobreza multidimensional, donde están los sectores más vulnerables, donde efectivamente los temas de salud mental son un elemento más, ¿no es cierto?, de un cóctel de muchas situaciones complejas. ¿Cómo entonces la respuesta desde el Ministerio de Salud y en esta política y en este plan de salud mental se hace cargo, ¿no es cierto?, de esos grupos vulnerables más específicos? Gracias, Marcela. Muy buena pregunta. Hablar de pobreza es hablar de salud mental. Yo creo que si dejamos fuera los determinantes sociales, no estamos entendiendo ni tampoco pudiendo hacer una acción efectiva en salud mental. Eso evidentemente que complejiza el tema, pero no digamos que es muy diferente en otras áreas de la medicina. Si tenemos un paciente oncológico, ¿cierto? O mismo paciente COVID, me refiero con enfermedad por coronavirus.
Si ese paciente o esa persona tiene pobreza, si tiene algún otro determinante como, digamos, grupo etario extremo, el género en este caso influye, ser hombre, todo eso influye en el desenlace y en cómo afecta la enfermedad. Por lo tanto, a pesar de que es complejo desde el punto de vista de intervenir, los determinantes sociales tienen que estar en la respuesta en general en salud y fundamentalmente en la respuesta en salud mental. Hay enfermedades que se asocian directamente con pobreza, no estoy hablando de direccionalmente, puede ser bidireccionalmente, pero también sabemos de que cuando hay pobreza y cuando hay otros determinantes sociales hay mayor riesgo de enfermedad mental. Entonces, la intersectorialidad es un, digamos, un término atractivo desde el punto de vista de entender la solución y entender el problema. Probablemente lo más desafiante es poder aplicarla, porque la intersectorialidad puede estar en todas las guías del MinSal, en todas las recomendaciones que podemos dar, pero trabajar intersectorialmente es un gran desafío. Creo que la pregunta decía algo así como, ¿qué es lo que se podría hacer? Yo creo que lo primero es, uno, considerarlo dentro del problema. Si que no consideramos la intersectorialidad y mantenemos el modelo biológico, el modelo médico puro, desde el punto de vista de que necesitamos un tratamiento específico, un medicamento para solucionar esto y nada más, nos podemos abstraer del resto, yo creo que estamos haciendo una mala medicina o una mala intervención desde el punto de vista psicosocial. Entonces, lo primero, considerarlo en el problema. Y en segundo lugar, para trabajar intersectorialmente, es necesario activar al intersector. Recién hablaba Paulina, ¿cierto?, de la importancia de trabajar con educación. Es fundamental, pero no todos en educación entienden la importancia de la salud mental. Y no es un problema, digamos, del sector de educación, es un problema de todos los sectores. Y es un problema también del sector salud de entender de que temas como la cultura, temas como el deporte, temas como, digamos, la misma educación, ¿cierto?, y otros afectan también la salud y por lo tanto hay que considerar. El liderazgo compartido es de las cosas que más funciona, es decir, tratar de, digamos, aunar liderazgo y personalidades que permitan conversar entre el intersector, porque cada sector tiene sus líderes y son líderes que se van validando y que necesitan compartirse como para poder incluirlo en la respuesta. También hay un desafío desde el punto de vista de cómo nos expresamos y qué términos utilizamos y qué lenguaje hablamos con el intersector. Podemos sentarnos en una mesa, ¿cierto?, para tratar de hacer una respuesta intersectorial para la salud mental, pero si los médicos seguimos hablando en términos médicos, el que trabaja en salud, el que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, el que trabaja, no nos va a entender. O sea, tenemos que tener lenguaje común, tenemos que ir adaptando algunos términos para poder hacernos entender y que los otros entonces nos entiendan. Yo sé que puede sonar como temas muy básicos, pero muchas veces el fracaso del trabajo intersectorial pasa por eso, no considerarlo, solo dejarlo como un título, no utilizarlo desde el punto de vista de ponerlo en las mesas de trabajo, de ponerlo en los grupos de trabajo, y luego no aplicar estas cosas básicas de liderazgo, de lenguaje común, de trabajo en la acción, que permita entonces generar una respuesta intersectorial. El tema es largo y prefiero parar acá para poder dejar tiempo para la otra pregunta, pero si algo puedo resumir es que la intersectorialidad es necesaria implementarla en toda respuesta en salud mental, pero es un gran desafío hacerlo y animo a los equipos a que se puedan formar o que puedan buscar formación en el trabajo intersectorial. Hacer intersectorialidad no es equivalente a tener en una mesa personas de diferentes áreas de trabajo. Es mucho más que eso, es trabajar en conjunto en una solución que realmente tenga impacto en la población, en la persona, y eso es un desafío grande, pero no imposible, y que, digamos, ambientes como la Universidad de Concepción y otros lo permiten, el trabajo entre diferentes profesiones, entre diferentes, digamos, grupos. Así que esas son de las cosas que puedo decir. Solamente para terminar, la Mesa Presidencial de Salud Mental tiene 9 ministerios, 9, a pesar de que está liderada por salud.
Y entonces, en ese sentido, creo que algo de la necesidad de la respuesta intersectorial se refleja en tener que incluir digamos, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, los diferentes, digamos, ministerios y subsecretarías que están incluidas, porque es la forma de poder avanzar en una respuesta más completa en salud mental. Gracias, Marcela. Excelente. Andrea, hay varias preguntas que van para ti, y voy a combinar una pregunta de Cristiana Ortega con una pregunta de Sergio Moreno, que dice cómo pueden los prestadores, o sea, tanto en la salud pública como los prestadores privados, articularse para apoyar durante esta pandemia. Y hay una pregunta específica de quién es la población objetivo del programa de formación de formadores para esto, y si es que eso puede ser una herramienta. Varias personas que están en la sala son del área de la salud mental y quisieran saber un poco más de este programa y cómo pueden participar. Sí. Esta es una estrategia de articulación de líneas remotas, ¿cierto? En donde hay una serie, ¿cierto?, de ya profesionales, de equipos voluntarios o instituciones, tanto públicas como privadas, que han, ¿cierto?, puesto a disposición sus servicios, su prestación, en este caso, con las características propias de esa prestación. A través de esta articulación pueden acceder, a lo mejor yo puedo compartir contigo para que tú puedas enviar a los asistentes un link donde ellos pueden completar una encuesta, donde se les va a consultar el detalle, ¿cierto?, de esta línea o de este apoyo remoto que ellos pueden brindar. Y se están generando una serie de boletines en donde se difunden estos servicios, ¿cierto?, que, como decía Matías, hay más de 100 líneas remotas, con las cuales también se está trabajando en el proceso de formación. Y respecto a la formación de primero auxilio psicológico, esta es una herramienta que no es propia de profesionales de la salud. Es una herramienta que puede ser utilizada, ¿cierto?, por distintas personas, personal administrativo que están en contacto con la comunidad, otros profesionales, profesores, carabineros, líderes comunitarios. Es una herramienta que, como te digo, puede ser de libre acceso. Sí es muy importante que tengan formación para ello, y por eso que está, ¿cierto?, a disposición esta herramienta, en este caso, ¿cierto?, puntual, es pensando en equipos, ¿cierto?, que estén brindando apoyo psicosocial y atención remota en salud mental, porque es una herramienta que, dadas las circunstancias, ¿cierto?, no se puede brindar en una capacitación completa, en un taller, ¿cierto?, porque tiene un cierto estándar esa capacitación. Por lo tanto, por ahora está disponible cápsulas de autoaprendizaje a través de las cuales pueden acceder, ¿cierto?, estos equipos profesionales que estén brindando ayuda remota. Perfecto. Hay muchas preguntas. Paulina, hay un grupo de preguntas que van para ti, que yo creo que son parte de tu expertise. Una pregunta de Ana Wallace, está Tania Santis también, que dice que el confinamiento efectivamente ha hecho emerger muchos temas de violencia intrafamiliar, violencia infantil, etc. ¿Cómo estas herramientas pueden aplicarse en esos casos? Tú mostraste varias cosas al inicio, pero quizá algunos consejos, ¿no es cierto?, en esta parte donde ya estamos en la conversación final de este seminario, algunos consejos desde tu experiencia de cómo abordar también, ¿no es cierto?, la convivencia dentro del hogar cuando tenemos una situación tan compleja y estresante como la que estamos viviendo. Sí, lo que pasa, Marcela, es que ahí yo creo que hay que dividir claramente dos planos, porque la situación estresante de confinamiento que va a afectar a cualquier familia donde no hay violencia previa, la podemos manejar, ¿verdad?, con herramientas súper prácticas de autocuidado, de turnos, de respeto, de carteles para corresponsabilidad de las labores, de sistemas de incentivo para que niños, niñas también colaboren, para que los adultos distribuyan la carga, ¿verdad? Y espacios de autocuidado, porque va a haber un contexto, ¿verdad?, de protección y de cuidado mutuo, porque el hogar es lo que todos entendemos
habitualmente como el hogar, ¿verdad? Ese espacio seguro y de protección. Pero en aquellos otros hogares, que lamentablemente no son pocos en nuestro país, en que hay vivencias de abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, o hay violencia de pareja, en que en la gran mayoría de los casos las víctimas somos las mujeres, no vas a poder trabajar con esas estrategias. El adulto que agrede a su pareja no va a respetar el calendario, ni el espacio de autocuidado, ni va a poder poner en práctica estas pequeñas cosas que ayudan tanto en la convivencia, que normalmente se puede hacer pesada en cualquier familia. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que intentar como sociedad, como comunidad, como Estado, como gobierno, como establecimiento educacional, como universidad, como trabajo, como el medio que rodea a estas personas, porque nos cuidamos entre todos y todas, ¿verdad? Es estar atentos a estas situaciones para poder detectar y para poder apoyar. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, van a tener en las situaciones de cuarentenas, ¿verdad?, obligatorias, van a tener muy poca posibilidad de pedir ayuda. No pueden salir, ¿verdad? Muchas veces están restringidas además en el acceso a recursos, a teléfonos, a tarjeta de prepago, entonces van a perder una serie de oportunidades que en su vida, cuando están viviendo violencia, ya es terrible, en este momento va a ser más terrible. Lo mismo sucede con niños y niñas víctimas de abusos sexuales. Cuando uno revisa las historias de los niños que viven maltrato o abuso sexual, ellos muchas veces señalan cómo el espacio el oasis es el colegio, es salir, es poder poner distancia del abusador. Por lo tanto, eso en este momento se está perdiendo, ¿cierto? Entonces ahí los colegios, los establecimientos, las escuelas, ya sea a través de los sistemas que han montado de clases virtuales o a través de otros sistemas de clase, porque recuerden que tenemos muchas comunas en Chile en que tenemos muchos establecimientos educacionales en que niños y niñas no tienen acceso a conexión a internet ni a computadores, y por lo tanto se está haciendo trabajo en comunidades en que profesores van al establecimiento, imprimen guías, los auxiliares reparten, meten en sobre, las familias van a buscar, ¿verdad? De ese tipo de realidades. O otras experiencias novedosas que se están haciendo de clases a través de WhatsApp, porque con menor conexión a internet igual funcionan, ¿verdad? La conocemos. Está ahí, Explora, Par, BioBio, está en eso, experiencias súper novedosas. Bueno, desde esos espacios, el profe, la profe, ¿verdad? El jefe UTP, poner atención, ¿verdad? Cuidar, pensar que si tengo un curso de 10 alumnos, es muy probable que 7 vivan maltrato físico y que 2 vivan maltrato psicológico, 7 maltratos psicológicos y 2 maltratos físicos, 2 a 3. Por lo tanto, si tengo 30, estoy pensando que puedo tener 6 estudiantes en esa condición. Entonces, poner atención, preguntar, hablar, generar el espacio de estoy aquí para que puedas pedir ayuda. Porque yo creo que en esos casos es lo más importante para las víctimas. Saber que no están solos, ni solas. Excelente, Paulina, muy orientador. Una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, para ir cerrando y respetando a todos sus espacios familiares. En un minuto, la misma pregunta para Matías y para Andrea, porque son distintos niveles, ¿no es cierto? A nivel más nacional, central y la bajada. Hay varias preguntas, en particular Pedro Soto dice, ¿cómo se va a manifestar este programa Saludablemente que fue lanzado por el gobierno? En concreto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué cosas van a pasar y que vayan a ser de ayuda, ¿no es cierto?, para el tema de salud mental durante la pandemia. Ahí dejo a Matías, que es el que más maneja el tema, así que esa respuesta es más bien del nivel central. Bueno, perfecto. Gracias por la pregunta. A ver, es una iniciativa nueva que efectivamente se ha demorado en bajar a los equipos y se entiende perfectamente de que no se comprenda del todo bien. Yo creo que lo primero es entender de que es una iniciativa presidencial en salud mental. Digamos, en la historia reciente no habíamos tenido iniciativas de ese tipo. Yo creo que tiene que ver con poder darle la importancia que tiene en esta pandemia al tema de la salud mental. Y eso es muy relevante. Ahora, desde el punto de vista de las acciones, una de las limitaciones principales que tiene la acción en salud mental es el bajo presupuesto que tenemos. Ustedes saben que del 100% que tiene el presupuesto MinSal Senda,
solamente el 2% se dedica a salud mental. Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de un grupo de enfermedades que causan 1 de cada 3 años perdidos por discapacidad y 1 cada 5 años perdidos por muerte prematura. Es decir, es un grupo de enfermedades que causa discapacidad y muerte prematura, causa alta licencia y el presupuesto es bajo. Entonces, dentro del primer trabajo que se está haciendo es poder potenciar las acciones en salud mental que incluyan también, además, una solicitud presupuestaria extra. Para ello, entonces, se están levantando todas las acciones que se están haciendo en salud mental, que son diversas, no son solamente del MinSal. Esto es un poco correlacionado con las preguntas anteriores. Las acciones en salud mental a veces las realiza mejor, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social, haciendo una buena intervención social, que el Ministerio de Salud haciendo, digamos, abriendo una cama más en un hospital psiquiátrico pensando en larga estadía. Lo que quiero decir es que en el fondo estamos recolectando toda la oferta gubernamental en relación a salud mental. Y eso se va a representar para la población en una plataforma que se llama Plataforma Saludablemente, donde la persona va a poder ingresar e informarse de la oferta que hay en salud mental en su territorio y cómo acceder a ella. Ustedes dicen, bueno, pero eso no parece tan novedoso. Puede que no lo sea, pero para muchas personas la brecha de atención, y eso hay muchos estudios de la Universidad de Concepción, es muy alta. Es decir, solamente 1 de cada 3 personas que requieren atención en salud mental consultan o están en tratamiento porque básicamente la mayoría tienen lo que se llama una brecha de atención, es decir, dificultades para poder acceder a la atención. Entonces, para algunos, esta plataforma va a significar mejorar la información y la educación que tengan sobre salud mental, que ya es un tema importante. La literacidad en salud mental es baja, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. La gente reconoce la tos, la fiebre y una serie de otros síntomas, pero le cuesta expresar o reconocer la angustia, los síntomas depresivos y otros síntomas psicológicos, y por lo tanto la información que tenga esa plataforma es importante, adaptada según diferentes edades. Luego esa información puede permitir entonces acceder a ayuda directa desde el punto de vista telefónico y también a un canal que se creó especialmente para la plataforma, que es un canal de atención a distancia, que puede ser por mensajería, teléfono o videollamada. Es una atención psicológica que está principalmente basada en el PAP y por lo tanto no busca un tratamiento necesariamente, pero sí un apoyo psicológico en un momento en que las personas lo necesitan para luego hacer una derivación a la red. O sea, lo que estamos exigiendo es que estas atenciones a distancia estén conectadas con la red, porque lo que no podemos generar son, digamos, redes aparte, ¿cierto? Que la persona que se atendió a distancia después llegue a su centro y que no tengan la información sobre la atención a distancia. Todo ese trabajo entonces se está consolidando en esta plataforma Saludablemente, donde se va a incluir toda la información de los programas gubernamentales y también se está pidiendo que hayan programas no gubernamentales para que la gente pueda acceder con más facilidad. El segundo componente es una mesa de expertos en salud mental, mal llamada de expertos, porque yo creo que los expertos son los usuarios y familiares, pero de alguna forma son grupos dedicados a temas de salud mental. Y a ese grupo de expertos que estamos sesionando semanalmente se le está pidiendo de que podamos mejorar las acciones que ya se están realizando, hacer acciones nuevas en corto plazo. Acá no queremos repensar completamente el tema de salud mental porque hay elementos estructurales que tienen que ver con situaciones históricas muy largas de explicar, pero que lo podemos hablar otro día, en que la red de salud mental y en general la prestación de salud mental está desfavorecida comparada con otras atenciones de salud. Eso no se puede solucionar en una mesa de 90 días, pero sí se puede solucionar cómo mejorar la salud mental de los funcionarios, cómo mejorar la salud mental de algunos grupos específicos, cómo mejorar la comunicación en salud mental, cómo mejorar temas muy calientes, ¿cierto? Como la residencia y las personas que acceden a la residencia con problemas de salud mental y así. O sea, estamos enfocándonos en acciones de corto plazo, casi inmediatas, que se puedan entonces beneficiar con un apoyo que, digamos, tiene la mesa, que es bastante transversal y que es
un apoyo que incluye la sociedad civil, académicos, grupos de expertos e incluso parlamentarios. Entonces, creemos que la mesa puede ir generando y empujando acciones que pueden ser de directo beneficio para la población. Esos dos componentes son los más importantes, no quiero alargarme y puedo mandarles más información después como para poder profundizar. Perfecto. De paso respondiste varias preguntas más que estaban en el chat de preguntas y respuestas respecto de cómo esto iba a funcionar, la conexión de la atención primaria con después las prestaciones de salud, tanto del mundo público como el prestadores privados, qué va a pasar con la telemedicina en el futuro para la salud mental, etcétera, etcétera. Quedaron hartas preguntas sin contestar, había mucho interés, así es que vamos a ir cerrando este seminario, muy interesante, nos quedaron muchos temas, podríamos haber conversado mucho más, agradeciendo a las más de 220 personas que estuvieron conectadas hoy día, respondiendo a nuestra invitación. Les agradecemos muy sinceramente, Paulina, Matías y Andrea, su disposición a compartir sus perspectivas y los programas en los que están trabajando con nosotros. Y dejo entonces para cerrar, en un par de minutos antes de cerrar, a Moira Delano, quien es directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Concepción y directora de Alumni UDEC, quien les va a hacer un importante anuncio sobre cuál es el webinar que viene para la próxima semana. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos y a todas, felicitar a los expositores, gran tema, también a quienes estuvieron conectados, 227 personas, agradecer también su conversación, sus preguntas, sus comentarios, porque obviamente eso enriquece este espacio que lo que busca precisamente es poder conversar, dialogar de temas de interés común, ¿verdad? En estos tiempos difíciles. Efectivamente quiero invitarlos para el próximo miércoles a las 18 horas puntualmente a un tema muy relevante que vamos a tratar, que son 3 miradas a la recuperación económica post-pandemia, también una temática de alto interés y que efectivamente también queremos abordar con excelentes invitados, ¿verdad? Va a estar Javier Álvarez, que es miembro de la red Alumni, exalumno de la Universidad de Concepción, ingeniero civil químico de nuestra casa de estudios, pero que además es empresario, emprendedor, pero además hoy día es miembro del comité ejecutivo de SOFOFA, que nos va a entregar una mirada sobre el cómo va a ser esta recuperación económica post-pandemia y cuáles son las recomendaciones para ello. También nos va a acompañar una excelente académica, muy experta, ¿verdad? Socióloga, doctora en sociología, académica en la Universidad de Concepción, directora del Magíster de Investigación Social y Desarrollo, que es Beatriz Cid, quien va a tener una mirada también desde su óptica, ¿verdad?, de cómo abordar este tema. Y también tenemos un gran invitado que es Eduardo Vitrán, ingeniero civil industrial, académico, doctor en economía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero más el presidente del Club de Innovación, que también, como hoy día debemos cambiar la matriz productiva, ¿verdad? ¿Qué otros elementos podemos agregar precisamente para poder pensar en cómo salir de esta pandemia, al terminar esta pandemia, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta recuperación económica que sabemos que vamos a tener una situación grave en ese sentido y queremos empezar también a realizar estas conversaciones? Así que todos bienvenidos y por favor a los exalumnos pedirles, ¿verdad?, que se registren. Ahí tienen en alumni.uduc.cl nuestra página, hay una sección arriba que está ahí destacada, ¿verdad?, que es ingresa, únete a la red Alumni, les pedimos que se inscriban, es muy importante para nosotros contar con sus datos, eso nos permitirá entonces mantenernos vinculados con ustedes. Así que muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Moira, muchas gracias, rector, por acompañarnos durante todo el seminario. Les recordamos que el video del seminario y las presentaciones van a quedar disponibles en la página web de alumniudec.cl. Les agradecemos una vez más su presencia y los invitamos para el próximo miércoles a las 6 de la tarde en nuestra próxima jornada, la 6ª sesión de este ciclo Conversaciones en el Campanil. Muy buenas tardes, que tengan un buen resto de semana y a cuidarse todos. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.